La base, la base de los 5 ministerios la podemos ver en el libro de Efesios, y le invito a que abra otra vez su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ¿qué cosa? Eso, a otros pastores y maestros. Yo creo que nadie es capaz de negar que existen pastores. Creo que nadie puede negar eso, que los pastores sí existen. Pero dentro de la palabra de Dios no solamente habla de pastores, sino que también habla de maestros. Y puedo decir que la iglesia acepta a los maestros también. Sí, los acepta. Pero también podemos ver en la palabra que hay evangelistas. Y la iglesia también acepta los evangelistas. Pero cuando le hablas de apóstoles, y peor aún si le hablas de profetas, las personas automáticamente dicen: no, no hay profetas en estos tiempos. Los profetas eran para el tiempo bíblico. Ya todo está escrito y los profetas se quedaron hasta Jesús. Aunque me duela decirlo, su pastor en algún momento fue de esos. En algún momento yo también dije: profetas. Pero ¿sabe qué es lo que ha dañado la imagen de los ministerios? Los charlatanes, los que hablan, los que se autodenominan, los que se creen, los que abusan de la gente a través de sus ministerios o de lo que hacen. Entonces eso ha hecho que la gente sienta repulsión, sienta desidia, sienta algo despreciable a estos dos ministerios, más que todo que se mueven mucho en el tema de revelación. No los culpo porque, bueno, en su tiempo yo también fui igual. Y mi mentalidad o lo que yo creía siempre es que la gente es capaz hasta de inventarse que está llena del Espíritu Santo. Es capaz de inventarse las lenguas. Sinceramente, yo era una persona de los que pensaba que las lenguas eran un invento del ser humano. Se lo confieso. Yo me acuerdo que una vez estuve en un lugar, en el campo de por allá por Catarama, estuve en un campo, y en ese día íbamos a tocar los muchachos, no sé si Cristóbal estuvo ahí, creo que sí. Íbamos a tocar, estábamos todos armados, estábamos listos, teníamos secuencia, todo estaba listo para ese evento. Había mucha gente, lo que le gusta al músico, ¿no? Que haya gente cuando va a tocar, ¿sí o no? Si no, ¿para qué me invitan, pues? Entonces, cuando estábamos todos listos, me acuerdo que yo empecé a orar con los muchachos atrás de la tarima y le digo al Señor: Padre, que no seamos nosotros los que brillan, sino que brilles tú. Y se va la luz. Quedó todo armado y no pudimos tocar, se fue la luz. En ese momento había mucha gente, yo calculo unas 300, 400 personas en un campo abierto y sin equipos. Y no solo que me tocaba cantar, sino también me tocaba predicar. Y usted sabe que su pastor está acostumbrado a la musiquita después del mensaje. Uno de los muchachos cogió una guitarra acústica que no se escuchaba solo hasta la tercera fila, creo. Y empezamos a cantar. Oiga, eso fue algo tremendo. En medio de la oscuridad, alumbrados por la luz de la luna, empezó un tiempo de alabanzas tremendo en ese lugar. Porque el que empezó a brillar no fuimos nosotros, sino Jesús.
Y me acuerdo tanto que mientras yo predicaba, empezó el Señor a hablar y fue la primera vez en mi vida que hablé en lenguas. Y yo me quedo como, hasta Cristóbal creo que me dijo, oye, ¿tú cómo que hablaste en lenguas? Fue la primera vez en mi vida. Ese día yo dije, esto no es un invento. Esto no ha sido un invento. Siempre pensé que la gente se inventaba y yo quería inventarme algo similar. Y me ponía ahí a escribir y a copiar algo que me salga ahí. Pero nunca pude, me daba vergüenza. Hasta que en ese día el Señor se movió de una manera impresionante que, se derramó una presencia que era inevitable que se explotaran dones espirituales. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas personas que están acostumbradas a ver a gente que hace un mal uso de los dones, del talento que Dios le da y muchas veces hasta del ministerio. Por eso es que no quieren más que todo a los profetas y a los apóstoles, porque dicen, es que ellos se creen autoridades, se creen que nadie los manda. Y los pastores mismos tienen ese problema de que el pastor no puede detener a un profeta. Que el apóstol es más que el pastor. Y ahí es donde viene este tipo de conflictos y lo que tienen los pastores es lo que le dan al pueblo. Y si el pastor tiene ese conflicto con esos ministerios, es lógico que es lo que le iba a impartir a su gente, a sus hijos, ese conflicto a ellos. Por gusto les comparte eso. Ahora, cuando hablamos de un ministerio profético, podemos darnos cuenta a través de la Biblia que el ministerio profético era uno de los ministerios más usados por Dios. Es más, en la Biblia usted solamente encuentra 19 veces la palabra pastor, de las cuales 16 se tratan de Jesús. Habla de Jesús como el pastor. Las otras hablan solamente de el pastor de ovejas. No el pastor de iglesia, el pastor de ovejas, los que apacientan ovejas. Y una habla el verso de Efesios capítulo 6, versículo 11. 19, contaditas en toda la Biblia. Usted sí sabe que la palabra apóstol les encuentra mucho más veces en la palabra. Y la de profeta, y le cuento pues. Entonces, la gente dice, no, bueno, es verdad, si existió ese ministerio, pero el día de hoy no existe. ¿Tú crees que el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre va a detener algo que sirve para edificación de su iglesia? No sé si me doy a entender. Mira el versículo 12, por favor. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos decir que Dios tiene su gente en sus ministerios, en los ministerios que son necesarios para que sea llevada la palabra a toda criatura. Ahora, hoy voy a centrarme netamente en el profeta. Y quiero que usted entienda que dentro del ministerio profético o dentro de lo profético podemos encontrar tres cosas importantes. Primero, el ministerio. Segundo, el don. Y tercero, la palabra. Cuando usted habla acerca de la palabra, podemos decir que todos podemos llegar a ser profetas. ¿Por qué? Porque lo que tú sueltas
En el mundo espiritual no se van a hacer los locos, sino que van a coger tu palabra y se van a sujetar a la orden que tu palabra le da. Por eso Jesús le dice a Pedro, todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Será atado en los cielos, perdón. Todo lo que atares será atado en los cielos y todo lo que desatares será desatado por el poder de la palabra. Entonces, es ahí donde viene, por ejemplo, Adán no fue profeta, pero sin embargo él profetizó para las naciones, soltó una palabra profética. Jacob no fue profeta, pero profetizaba sobre sus hijos. Yo le pregunto a usted, ¿usted es profeta? Si no es profeta, usted sí puede igual profetizar sobre sus hijos. Usted puede lanzar una palabra que ate a sus hijos a lo bueno. Porque muchos lo atamos es a lo malo, profetizamos lo malo para ellos. Eres un burro, eres tonto, eres así, eres asado. ¿Por qué no empezamos a profetizar sobre ellos palabras de bendición para su vida? Tú vas a ser un siervo de Dios. Si sabe que mi mamá, desde muy chiquito, ella siempre me decía, tú vas a ser un predicador. Siempre me dijo así, tú vas a ser un predicador. ¿Usted cree que a mí me importaba lo que decía mi mamá? No. Ni bola le paraba, yo simplemente jugaba como un niño cualquiera. Pero hasta me hizo una canción. Pero sin embargo ella lo que hacía era soltar una palabra profética para que el mundo espiritual trabaje en pos de lo que ya se declaró y ya se soltó. Así que todos tenemos poder en nuestra boca para mover el mundo espiritual en cosas buenas o en cosas malas. Así que usted decide. Ahora, cuando hablamos de don, tenemos que entender que el don viene a través del Espíritu Santo. Aquí puede ser un pastor, puede tener don de profecía. Claro que sí. Un apóstol puede tener don de profecía. Por supuesto que sí. Un maestro también. Es más, usted aún no siendo pastor puede tener un don de profecía. Mire lo que dice la palabra de Dios, por favor. Acompáñenme en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 1. Miren lo que dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Dígalo. Que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuántos dicen amén? Mire, qué interesante esto. Cuando nos vamos a la raíz de la palabra profeta, podemos ir al griego, que es al griego profetes. Pro de lo que viene y fetes, palabra. Entonces puede ser traducido más o menos como un mensajero, un portavoz. En otras culturas, incluso en la misma judía, los profetas eran llamados videntes. Veían cosas que otros no veían. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios, por favor, volvamos. Versículo 4. Mire lo que dice, el que habla en lenguas extrañas y así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más
que profetizareis. Pero más que profetices. Ese es uno de las recomendaciones que da el apóstol Pablo. Porque dentro de lo que estamos viviendo, necesitamos gente que permita que el Espíritu de Dios descienda sobre ellos y pueda dar mensajes al pueblo. Y esto es lo que me lleva al ministerio. Quiero que sepa, un ministerio de profeta es un ministerio de 24/7. El que tiene el don necesita que se cree una atmósfera, que todo esté netamente espiritual, y mientras el Señor se mueve, se activa el don. Pero el ministerio, el que es profeta por oficio, él vive en una conexión directa con Dios. Esta conexión hace que él sea 24/7. Ahora, hay gente profetas de Dios verdaderos, que te tocan la mano y ven todo de ti. Alguien me decía ayer, la profeta cuando estaba ministrando, ella era como que miraba muchas cosas. Es que ellos ven todo. Ellos ven el mundo espiritual, lo que tú no ves, ellos lo ven. El profeta tiene esas puertas abiertas para poder observar cómo se mueve todo en el mundo espiritual. Ahora, yo le voy a hablar conforme lo que dice la palabra y conforme un perfil de los profetas. Es más, le recomiendo, compre el libro de Papá Segundo, está buenísimo. Ahí usted puede extenderse en todo lo que yo hoy estoy hablando. Hoy estoy hablando simplemente pequeñas cosas para usted, para explicarle que hay ministerios proféticos. Ahora, el profeta debe entender cuál era la función de ellos. La función del profeta era conectar a Dios con el pueblo para que puedan ellos recibir lo que Dios tenía que decirles. Desde un principio Dios usaba a sus profetas para poder enviar palabra al pueblo. Pero muchas personas despreciaron los profetas y dijeron, queremos reyes, queremos un rey. Y empezó a abolirse el tema de los profetas. Ahora, si nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, estos hombres que desempeñaron papeles importantes como profetas eran gente solitaria prácticamente. Así que una de las cualidades del profeta es que eran solitarios. No quiere decir que no se reunía con gente o que no había gente que se aglomere alrededor de él, pero el profeta prefiere estar solo. ¿Sabe por qué el profeta quiere estar solo? Yo esto no lo entendía antes, pero ahora ya sé por qué quieren estar solos. Porque para ellos su alimento es estar conectados con Dios. Para un apóstol le gusta estar con la gente. Le gusta estar conectado con ellos, estar hablando, dando una palabra. Pero al profeta le gusta estar en intimidad. Se pierden. Jesús tuvo que obrar como profeta en la tierra. Los que saben, Jesús le tocó obrar como profeta en la tierra porque Juan no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿usted dónde le encontraba a Jesús? Jesús se le perdía a los discípulos. Mientras Jesús oraba, los discípulos estaban dormidos. Necesitaba pasar tiempo a solas. Entonces, primera cualidad de un profeta, le gusta estar solo. Solo. 2, viendo la Biblia, hablo mi percepción. Yo siempre me puedo decir, ¿cómo sería la palabra? He podido darme cuenta de que muchos de ellos
llegan a un punto de ser muy temperamentales en todo. Creo que el más suave de los profetas que he visto es Natán, el que le habló al rey David. Creo que es el más suavecito de los profetas que he visto. Pero de ahí todos son directos, francos. ¿Y sabes por qué ellos son directos y francos? Porque es que a ellos no les importa lo que tú pienses, ellos hablan lo que Dios les dice. Por eso el profeta maduro necesita una autoridad, porque la autoridad le ayuda a entender cuándo un mensaje puede ser lanzado y cuándo no. Porque el profeta, como está en conexión con Dios, puede lanzarte una palabra que te haga sentir mal. Pero te está mintiendo, no, te está diciendo la verdad. Pero hay palabras que no son en el tiempo que necesitas recibirla. Pero es por esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El profeta necesita una autoridad que lo aterrice, porque es que se va muy al cielo. Es más, uno de el animal profético, el animal que lo distingue al profeta es el águila. Un animal aéreo. Ahora mire, cuando nos damos cuenta, una cualidad de los profetas es que los profetas por lo general no son pobres. Y no son pobres, le voy a decir por qué. Usted lea la Biblia y los profetas tenían empleados que caminaban con ellos. Una de las cosas interesantes de los profetas es que ellos transmiten lo que tienen. Y los portadores de bendiciones económicas son los profetas. Por eso uno tiene que entender que el que honra a un profeta, Jesús dice, bendición de profeta tendrá. Cuando la palabra de Dios habla acerca de Elías, cuando se encuentra con la mujer, la viuda, lo primero que le dice, ¿qué tienes? Y ella le dice, bueno, yo tengo aquí un puñado de harina y un poco de aceite. Le dice, ok, ¿y qué piensas hacer? No sé, unos taquitos, unas tortillas y me dejo morir. Entonces el profeta, mire qué colérico pueden ser, ¿no? Dice, ok, haz como dijiste, pero me das a mí primero. Ya lo he dicho aquí antes, pero es que esto los distingue mucho. La honra a un profeta te puede cambiar la vida, puede cambiar tu historia. Y mira lo que pasó. Dice que esta mujer efectivamente le dio a él primero, al profeta le dio comida primeramente. ¿Y sabe qué pasó? Dice la palabra que nunca escaseó ni la harina ni el aceite. Ni la harina ni el aceite. Por eso es necesario que cuando un profeta llegue, usted aprenda a honrarlo. ¿Usted sabe por qué muchos ministerios les va mal? Por eso mismo, porque no honran lo profético. Hay ministerios que hablan acerca de que son ministerios apostólicos y proféticos, pero mentira, no honran lo profético. Te tienen muchas cosas de lo profético, pero en realidad no honran lo profético. Lo critican. No me voy a extender mucho por cuestiones de tiempo, pero quiero que sepa que la persona que deja que un profeta lo bendiga, no se va a arrepentir nunca. Mire lo que pasó con Eliseo. Eliseo estaba atrás del profeta Elías y no se le despegaba. Incluso el día que se estaba yendo Elías, Eliseo le reclama su bendición. Eliseo no quería dinero, no quería nada más
¿qué cosa? Una doble porción del Espíritu que tiene Elías. Y Eliseo pudo hacer mayores cosas de las que hizo Elías. Aprendamos a sacar provecho. Ayer tuvimos la visita de una profeta. Usted tiene que aprender a honrar los profetas. Ahora, no quiero sonar persuasivo con esto, pero cuando usted escuche que un profeta viene a su iglesia, bendígalo, hónrelo. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Si le dieres agua a uno de mis discípulos, de mis hijos, de mis pequeños, si le dieres agua a ellos, igual tendrás bendición. Cuanto más a un hombre que está conectado tiempo completo con Dios. Así que hoy te digo, iglesia, aunque muchos critiquen el ministerio profético, aunque muchos critiquen a esos hombres de Dios, usted nunca lo haga ni se meta con el manto de nadie. Usted en esta iglesia está aprendiendo para que usted pueda discernir cuando una persona viene de Dios y cuando no. Cuando una persona habla de parte de Dios y cuando no. Usted me va a decir, pastor, entonces si hay gente que no sea en verdad profeta y se haga llamar profeta, hay muchísimos. Ahora, ¿cuál es la finalidad del profeta? Y escúcheme bien esto. ¿Cuál es la finalidad del profeta? El profeta trae un mensaje directo de Dios a los hombres. Ese es el peligro que sienten los pastores, porque dicen, o sea, es que si habla el profeta, yo como pastor, ¿dónde quedo? ¿Me explico? Entonces, ese es uno de los grandes temores que existen en los pastores, porque él es un mensajero, el profeta es un mensajero. Después estaremos explayándonos un poco más, estaremos explicando un poco más de esto. Solamente estamos dando un abreboca al ministerio como para que usted pueda conocer un poquito de él. Ahora, mire esto. El profeta, cuando está en un lugar, escuche bien esto, cuando el profeta está en un lugar y no se honra lo profético, se cierra el cielo. Se cierra el cielo por completo. Por eso es que usted ve la Biblia en el Antiguo Testamento que los profetas tenían sus músicos y los ponían a tocar a los músicos para empezar con esa atmósfera. Jesús mismo, mire lo que pasó con Jesús, él mismo no pudo hacer ningún tipo de milagro, ninguna señal en un lugar donde no fue honrado. Así que como iglesia apostólica y profética, nosotros honramos los ministerios y honramos a toda persona que venga a traernos una palabra de parte de Dios, que sea sana para nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, usted dice, pero pastor, ¿yo cómo sé que ese profeta es bueno o es malo? Si viene a esta iglesia a predicar, si le damos la oportunidad, es porque es un hombre de Dios. Si está afuera, de esos que usted escucha por YouTube, por Spotify, los podcasts, si usted escucha así nomás, le va a ser un poco difícil discernir quién puede ser un verdadero hombre de Dios. Es como, por ejemplo, usted va a un restaurante, usted se sienta en un restaurante, ve la carta, ve esos platos, le sirven unos platos tremendos, riquísimos, pero usted no sabe con qué asepsia lo hacen. Puede ser muy rico, pero puede estar hasta contaminado. ¿A cuántos les gusta? No voy a decir nombres de marcas porque
YouTube después va a estarme silenciando los videos. Así que tenga cuidado lo que come. Trate de consumir lo que su casa le da, para que usted no vaya a indigestarse, no se vaya a enfermar, no vaya a lastimarse, no le haga daño. No hay nada mejor que la comidita de casa. Amén. Así que hoy solo he dado un abreboca, es mucho más. No voy a hacer ningún tipo de boicot al libro del perfil del profeta. Le recomiendo, cómprelo, léalo, vale $12. Me tendrían que pagar por ese espacio publicitario. Y usted va a poder conocer un poco más acerca de este hermoso ministerio. Ahora, la última característica. Aunque el profeta le gusta estar solo, la gente lo sigue. Aunque al profeta le gusta estar solo, la gente lo sigue. ¿Sabe por qué? Porque un profeta siempre va a tener una palabra para esa persona, para las personas, siempre. Entonces, el profeta es más del pueblo, más de la gente. Y sí sabe, mire lo que le voy a decir. Hay ministerios grandes, internacionales, conocidos, que se han dividido porque ha habido este tipo de problemas de celo. Cuando el esposo es apóstol y la esposa es profeta, hay el celo de que la gente busca a la profeta y no busca al apóstol. ¿Y sabe por qué? Porque ahí empieza ese conflicto. ¿Y a ti por qué tiene que seguir la gente? Pero es que eso es normal. La gente busca una palabra de un profeta. La gente busca profetas. Cuando el apóstol entienda quién es un apóstol, pues entenderá que al apóstol le siguen pastores, le siguen líderes, no le sigue el pueblo. Él no es de ese tipo de gente que le caen las multitudes para escuchar una palabra. No, la palabra de un apóstol es diferente. Así que aprenda, un profeta siempre lo va a seguir la gente. Tiene una palabra dulce, aunque sea fuerte. Porque los profetas te lanzan palabras directas, sin anestesia. Decían por ahí, sin anestesia. Te la lanzan, aunque sea fuerte, pero a la gente eso le gusta, escuchar una palabra de parte de Dios. Para concluir, nunca pongas dogmas en tu mente de que algo que el Señor dijo en su palabra vaya a ser para un tiempo, cuando lo que el Señor establece a través de su palabra debe ser para siempre. Si el Señor estableció apóstoles, si el Señor estableció profetas, si el Señor estableció maestros, pastores, evangelistas, es porque el Señor considera que eso va a mover la iglesia. Amén. Así que yo le invito, póngase de pie, por favor. Gracias a todos los que nos siguen por internet. Espero haberlos bendecido. Que cuando vengan por acá por Guayaquil nos puedan visitar. Bendiciones.